¿no? Bueno, entonces vamos a trabajar con lo que son las formas cuadráticas. Entonces, una forma cuadrática, en resumidas cuentas, se define a través de una forma bilineal del tipo simétrica. Entonces, ya hay características que nosotros pudimos discutir el día de ayer. Entonces, definimos C a B un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Se llaman formas cuadráticas definidas en B a todas las aplicaciones W que van de B en K, que cumplen lo exigido en uno de los dos puntos siguientes, que son equivalentes entre sí, ¿verdad? Entonces, dada una forma bilineal simétrica F de B cruz B en K, se llama forma cuadrática asociada a F a la aplicación W que va de B en K, tal que para cada X en B se le asocia un W de X que está en K y que este es igual a la forma bilineal X con X. Esa es una. Entonces, a esto se le llama forma cuadrática. Ahora, tenemos el otro camino y son equivalentes entre sí. ¿Qué significa? Que si nosotros definimos una W mediante esto, definimos lo que es una forma cuadrática, que esta forma cuadrática o mediante esta forma cuadrática, estas características se van a cumplir. Ahora, si nosotros tenemos una W que va de B en K, que satisface esto, entonces podemos asegurar la definición que está arriba. O sea, podríamos incluso gestionar o encontrar a F. Entonces, decimos que la aplicación W de B en K es una forma cuadrática si se verifican estas dos condiciones. Inciso A, que W aplicado a lambda X es lambda cuadrado WX para toda X en B y para cualquier lambda en el cuerpo. Y que la aplicación F de B cruz B en K definida mediante la relación que está aquí arriba, F de XY es igual a un medio de la forma cuadrática evaluada en X más Y menos W en X menos W en Y es bilineal. O sea que aquí definen una forma bilineal y que es del tipo simétrica. A F se le llama forma polar de W. Luego, en el asterisco, y se supone que el cuerpo K tiene la característica distinta de 2, cosa que si ocurre en los reales o en los complejos, es decir, que 1 más 1 es distinto de 0, o sea que 2 no es 0, a lo que permite llegar a esta relación tal como el 1 medio que hay en el segmento, en el segundo miembro. Nada más. Aquí pues no nos metemos tanto al lío. Entonces tenemos que tener pendiente esta definición de lo que es la forma cuadrática. Aquí tenemos ejemplos de formas cuadráticas. Sea B el espacio vectorial de las funciones continuas de 0 a 1 en los reales. La aplicación F de B cruz B definida que para dos funciones continuas de 0 a 1 nosotros encontramos un número real y que está definida a través del integral es una forma bilineal simétrica. La forma cuadrática asociada a esta, asociada a F, es la aplicación W que va desde las funciones continuas de 0 a 1 a los reales, tal que a toda función continua de 0 a 1 le asociamos este número real. Podemos verificarlo, ¿verdad? Aquí la idea sería verificar que se cumple. Luego, sea F que va de R2 en R2 en los reales, una forma bilineal simétrica, definida mediante esta expresión de aquí. Si notan, asociamos a la forma bilineal simétrica nuestra, nuestra matriz simétrica, tal y como lo habíamos visto ayer. Y que la forma bilineal asociada a F nos permite encontrar nuestra forma cuadrática que va de R2 en R y se define de la siguiente forma. Aquí es F, miren. Bueno, en todo caso, no, si es W.
Y luego esta W se aplica porque estos corresponden al elemento. Esto es el elemento de... Aquí le hubiese agregado ya unos colchetitos o algo así, porque este X representa este par ordenado. Entonces, al aplicarlo, se obtiene esta forma y aquí está. Entonces, me gustaría que intentáramos verificar estas dos condiciones para este problema, solo para que lo tengamos presente. Entonces, vamos a verificar este. Yo creo que esto tal vez se nos hace más familiar si nosotros lo asociamos como de esta forma, como W de xt es igual a la integral de 0 a 1 de xt cuadrado de t. Entonces, llevémosle x. Si le aplicamos la primera característica, entonces si aplicamos a W, que la tenemos definida aquí, la ecuación lambda x, esto es igual a la integral de 0 a 1 de lambda x de t cuadrado de t por las propiedades que conocemos nosotros de la integral definida, es escalar, sale de la integral, y esto sabemos que representa a W de x. Cumple la primera característica. Ahora vamos a tratar de aplicar esta ecuación y lograr demostrar que caemos en la forma bilineal de XY. Uy, ¿qué pasó? Lo siento, Lee, que es que Messi, bueno, Courtois le taparon el penal a Messi. ¡Qué bárbaro! Está con un ojo en la clase y el otro en el partido. Y el otro ojo viendo el chambre. Qué cosa no tengo que hacer. Bueno, voy a quitar esas barras. Esas barras de top. Entonces, queremos, bueno, ya me arrepentí. Voy a calcularlas de forma independiente y luego las voy a reemplazar. Esta ya la tengo y esta también, ya está. Voy a quitar esto. Vamos a calcular esta. Esta ya está. Y esta también ya está. Entonces, esta es la integral de 0 a 1 de x cuadrado de t de t. Esta otra expresión es integral de 0 a 1 y cuadrado de t diferencial de t.
Esta es la integral de 0 a 1 de la suma de funciones aplicada a t cuadrado diferencial de t. En el caso de las funciones sabemos que nos va a quedar de 0 a 1. Esto es x de t más y de t al cuadrado. Desarrollamos el binomio. Igual esto se lo voy a colocar aquí, luego lo voy a borrar. Desarrollamos el binomio. Nos va a quedar integral de 0 a 1, x cuadrado de t, más 2xy, x de t, y de t, más y cuadrado de t, diferencial de t. Por las propiedades, esto queda integral de 0 a 1, x cuadrado de t, más 2 veces integral de 0 a 1, x de t, y de t, más integral de 0 a 1, y cuadrado de t de t. Entonces, si reemplazo todo en esta ecuación, voy a quitar. La ecuación que necesito es un medio de wx más y. Esto es igual a un medio. Esta expresión ya la tenemos. Es esta. Miren. Menos esta que es conocida. Esta y esta se simplifican. Esta y esta se simplifica. Y esto me da integral de 0 a 1. X de t y de t. Y si recuerdan, esta es la forma en cómo estaba definida la forma bilineal simétrica, que es f de xy. Se cumple la ecuación. ¿Sí? Verificamos esto. Entonces, por tanto, W es una forma bilineal. La otra, pues, no valdría la pena revisarla. Por tanto, W es forma bilineal de forma cuadrática. De 0,1 en los reales. ¿Alguna duda hasta acá? No, Lee. De mi parte no. No, perfecto. Algunas observaciones. Dice que si W va de B en K es una forma cuadrática, entonces W del neutro de B es 0. Lo que se prueba tomando lambda por 0 y que W es lambda X. Aquí falta un cuadrado. Nótese que en general el recíproco no puede verificarse, o sea que si esto se cumple no implica que este debe ser 0. Así para esta expresión, por ejemplo, en 1, 1 es 0,
aunque este vector 1, 1 no sea el neutro en B. O sea que esta observación es válida en esta dirección, que si es una forma cuadrática, entonces esto se cumple. En sentido contrario, no podríamos verificarlo. Y aquí está el contraejemplo y aquí está la forma cuadrática que va de R2 en R. Luego, esta expresión proporciona la forma polar de F en función de W. Esta expresión también se puede poner de la siguiente manera, ¿verdad? Y se puede hacer el arreglo y verificarlo fácilmente, que estas dos pues son iguales. Creo que podríamos verificarlo. Podríamos verificar esto Select. para ir llenando huequitos. Entonces vamos a tener que un cuarto de WXY, uy, X más Y. Esto es igual a F, bueno, a un cuarto de F evaluado en X más Y, coma, X más Y, menos F evaluado en X menos Y, coma, X menos Y. Como esta F es la forma bilineal asociada a W, tendríamos lo siguiente. De esta primera sale F de X, Y, no, perdón, X, X más F de X, Y más F de YX más F de YY menos F de X, X, de ahí menos F de X, Y menos F de Y, X y más, tratar de correr un poco esto. F de YY. Entonces, para fines prácticos, esta, esta, esta y esta se van a simplificar, pues tengo signos opuestos. Luego tengo un cuarto de 2 veces f de xy, esta con esta, más 2f de yx, ¿sí? Esta con esta. Y ahora, ¿qué hacemos? Simplificar, ¿Cómo? ¿Por qué? sacando, bueno, multiplicamos en un cuarto por 2 para reducir a la forma a la que teníamos antes. ¿Pero qué nos hace falta ahí? Ujú. ¿Qué nos hace falta considerar para poder simplificar?
F sea simétrica para que sean iguales y se puedan sumar. Que sea simétrica, tenemos que asumirlo o ya está dado. No me acuerdo. Revisemos la definición. Cuando tenemos dudas, miren. Ujú, Sí, es simétrica. correcto. Aquí dice, dada una forma bilineal simétrica, entonces, por ser simétrica, nosotros sabemos que estas dos expresiones son iguales. Y para fines prácticos, tendríamos 4 veces f de xy y esto es f de xy. ¿Cheque? Tenemos una forma alternativa de calcular la forma bilineal. ¿Estamos bien? Cere. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Listo. Ahora, dice aquí, para definir una forma cuadrática W, puede recurrirse también a formas bilineales no simétricas. Si G, que va de B cruz B, es una forma bilineal cualquiera, la aplicación W de B en K, definida por W de X igual a G de X, X, o a G de XX, es cuadrática. La forma polar de esta W es la aplicación F de B cruz B, que viene dada por, entonces lo definen y obtienen que la forma bilineal asociada es esta. Pero recuerdan que esta era la forma, o mejor dicho, esta F sí es simétrica por esta estructura, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que ayer nosotros habíamos dicho que dada que se puede construir a partir de una forma bilineal cualquiera a una forma bilineal simétrica usando esta ecuación de aquí. Entonces sí podemos construir la forma bilineal simétrica para poder definir a la W para la forma cuadrática. ¿Listo? ¿Qué otro detalle hay por acá? Aplicación lineal asociada a una forma cuadrática, dada una forma cuadrática W que va de B en K. Y si se llama F a la forma polar para cada vector U en B, las aplicaciones parciales, que son estas dos, definidas por esta, por ejemplo, y tenemos esta otra forma, son aplicaciones lineales de B en K. Según se dijo en esta parte, es decir, son formas lineales o elementos del espacio dual B asterisco, como ahora F es simétrica, estas dos formas lineales son iguales. Y pues también la aplicación W de A asociada a W, que va de B en el dual, parece que es. Pues no nos vamos a meter nada, no nos vamos a meter mucho en el dual, solamente lo traigo como información. Y es que para cada elemento U asociamos a este y con estas dos que son iguales. Es una aplicación lineal, ya que para cualquiera U y B que pertenecen a B y lambda y mu que están en el cuerpo, entonces se satisface esta ecuación. Eso como observación. ¿Qué otro detalle? Bueno, la matriz de la forma cuadrática, sea B un espacio vectorial sobre el cuerpo K y W que va del espacio vectorial B en K, una forma cuadrática cuya forma polar es F. Si B tiene dimensión N y conocemos una base para el espacio vectorial, entonces para cualquiera que sea la X en el espacio vectorial, se cumple esto. Donde la matriz A es una matriz simétrica de orden n, y aquí vemos la forma de los elementos de la matriz A. Esta matriz se llama la matriz de la forma cuadrática W en la base B, y X es una matriz columna de coordenadas del vector X que está referida a esta base.
¿Qué más? Creo que luego mencionan si A es la matriz de W respecto a otra base, la relación entre ellas es esta porque todo seguía a partir de las matrices congruentes que salían de las formas bilineales, ¿verdad? ¿Recuerdan? Que esta estructura ya la habíamos revisado nosotros, donde P es la matriz del cambio de base o el cambio de coordenadas, que se produce al cambiar de la base B a la base B'. Así A y A' son congruentes, aquí lo podemos ver. Todas las matrices asociadas a la forma cuadrática W en las distintas bases que puede tener B tienen el mismo rango, el cual se llama rango de la forma cuadrática, que es el rango de la matriz A. Todas estas tienen el mismo rango, corresponden al rango de la forma bilineal y que en nuestro caso va a ser el rango de la forma cuadrática. ¿Y qué otra cosa hay por acá? Interesante. Observación, nótese que la matriz A es simétrica, eso ya lo podemos ver por ser lo de la forma polar F. Y también lo son todas las matrices A', o sea que establecemos una relación entre todas las matrices simétricas asociadas a una forma cuadrática y todas esas matrices también son, bueno, lo cual lo pueden verificar si le aplican la traspuesta, ¿verdad? Ahí no pasa nada. ¿Qué más? Todas estas también son simétricas. Y de ahí por ser asimétrica sucede esta estructura para todos los IJ y la cual expresión se puede representar o se puede escribir de esta forma. Como una manera más fácil de simplificarlo o desarrollar la multiplicación. Y luego aquí solo aparece un desarrollo, nada más. Regálenme un minuto, jovencitos, permítanme. Voy a pausar la grabación. Bueno, eso tenemos el desarrollo y aplicado para n igual a 3, ¿verdad? Esta expresión. Si notan, esta expresión de aquí se parece a una cuádrica para n3. Miren la forma. Hay unos términos lineales que luego se van a acomodar, pero esta, por ejemplo, tiene la forma de una cuádrica. Si recuerdan de cálculo 2, miren más o menos, ahí pueden ver. Estos van a representar unos giros, que ya luego los vamos a discutir. Y con una duda. Cuéntenme. Esas matrices P de giro son como las que se ven en álgebra lineal. Bueno, cuando uno hace factorizaciones de matrices, se dicen como matrices de rotación. Bueno, las de estos términos, no es que esos están asociados a las bases. Esas matrices de rotación están asociados pero a los cambios de base, pero más cuando va en la línea de la diagonalización, que esas matrices son, bueno, están formadas por las columnas y son vectores propios. Entonces, en esa línea va. Son vectores propios De los valores Ya. propios asociados a la matriz, correcto. Ah, ok. Ujú. Sí, es Que sí porque es- recuerdo que eran como que matrices hechas por cosenos, quizá. O sea, que iban valores entre 0 y 1, o entre -1 y 1, porque algo así era que recuerdo. Pero eran, no, solo era. esas son matrices ortogonales después. Ahí vamos a discutir esa partecita luego. Ok, Pero sí va en la misma dirección. ok. Ujú, listo. Bueno, entonces aquí solo está el desarrollo, miren, para esto y una forma de simplificar aprovechando las propiedades de la matriz A, que es simétrica. ¿Qué más? Bueno, esto que prácticamente es construir, porque aquí dicen de una forma cuadrática que va de R3 en R, se saben estas características. Me piden hallar la expresión analítica para W. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se puede construir W a partir de esta información? ¿Qué necesitaríamos para poder construir
W. Ujú. La matriz de transición. La matriz de transición, ¿no? Remontémonos a la ecuación otra vez. Miren, me piden esto. Piden esto. No tenemos que pasar por alto qué significa la forma bilineal. O sea, eh, ¿dónde está? Esto de aquí. Esta ecuación. Entonces, son elementos básicos los que necesitamos. Vaya, me los voy a llevar para que los podamos ver todos. Ocupamos esto. Ocupamos esta identidad. También necesitamos recordar que, sin llevarme toda la expresión, ¿verdad? Esto. Aquí la cuestión es, ¿quién es A? Esta es una matriz simétrica que se construye mediante la forma bilineal F, porque las componentes de la matriz A van asociadas a la forma bilineal. Y eso, recuerden que las componentes de la matriz están vinculadas a los vectores que yo coloque aquí de la base. ¿Recuerdan? O sea, tal vez recuerdan que el elemento A sub i j va a ser igual a F evaluado en EI, EJ. Como es una forma cuadrática, la matriz A es igual que su traspuesta. ¿Qué implica? Esto implica que los A y J son iguales que los AJI. Entonces, de toda la matriz que es de orden 3, yo necesito calcular los elementos de la diagonal y los elementos que están sobre la diagonal principal o abajo de la diagonal principal, porque son los mismos. Entonces, ¿qué elementos vamos a calcular? Pues recuerden, vamos a calcular los elementos. Vaya, por ejemplo, si nos decidimos por los que están. Los de la diagonal serían los primeros tres, ¿no? Ajá, correcto. Ocupamos calcular A11, que para fines prácticos va a representar E1, que esto es W de E1, A22, F evaluado en E2, que esto es W de E2, A33, F evaluado E3, E3, W de E3, que ya los tenemos. Está 0, menos 2 y 3, son los más sencillos. Ahora, si me quiero centrar en los elementos que están sobre la diagonal principal, ahí está el A12, el A13, el A,
2, 3, ¿verdad? Estos son los que me hacen falta, son los que están sobre la diagonal principal. ¿Cómo calculo esto de aquí? La identidad con la que tiene ahí abajo, la que copió de f de x, como ahí, bueno, la que vimos ahorita. Sí, permíteme un segundito. Me decía, compañero. Entonces, estos los vamos a calcular. ¿Cómo calculamos estos de acá? Con la identidad que teníamos antes. ¿Con cuál? Vamos a ver. Esta, la segunda, Esta como va. ya tenemos, sí, como ya tenemos la W, los omegas ahí, Ujú, solo está de agregarle los primeros tres, o sea, hacer las combinaciones ujú, respectivamente y ya así podemos tener los valores, ¿verdad? ujú, correcto. Entonces, esta, por ejemplo, esta primera es f evaluado en E1, E2, pero por la identidad nos va a quedar un medio de W de E1 más E2 menos W de E1 menos W de E2. Y ya conozco estos. Esta es f de E1 de 3, un medio W de E1 más E3 menos W de E1 menos W de E3. Esta es E2 E3, un medio de W E2 más E3 menos W de E2 menos W de E3. Y conozco todos los valores. Entonces me los llevo solo para reemplazarlos. Entonces, esto es igual un medio. Este lo conozco. E1, E2 es menos 4 menos 0 menos 2. ¿Cuánto queda? Menos uno. Cheque. Luego, este E1 más E3 es 6 menos el de E1 que es 0 menos el de E3 que es 3. ¿Cuánto da este número? Tres medios. Y este último es un medio por E2 más E3 es 5 menos el de E2 que es menos 2 menos el de E3 que es 3. ¿Cuánto queda? 2. Perfecto. 2. Con esto ya tenemos nosotros la matriz. Entonces, la matriz A de la forma cuadrática es 0 menos 2, 3. Una diagonal principal. 1, 2 es menos 1. 1, 3 es 3 medios. Y 2, 3 es 2. Y como es simétrica, estos deben ser iguales. Ahí medio quedó descuadrada, pero
Ahí. Esa es la matriz A. Entonces W, que es el que me están pidiendo a mí, de XY, es X1, X2, X3 por la matriz Entonces multiplico, va a quedar 0 menos x2 más 3 medios de x3. Este con este es menos x1 menos 2x2 más 2x3. Este con este, 3 medios de x1, 2x2, 3x3. Esto multiplicado a x1, x2, x3. O lo reemplazan en la fórmula que habíamos obtenido, ¿verdad? Como quieran. Entonces es esta por x1, menos x1, x2, más 3 medios de x1, x3. Luego menos x1, x2, menos 2x2 a la 2, más 2x2, x3. Luego más 3 medios de x1 a la 2. No, olvídenlo, esto está mal. Este es por x2 y este por x3. Entonces, más 3 medios x1, x3, más 2x2, x3, más 3x3 a la 2. Vamos a ordenar los cuadráticos. Ya está este y este. Algunos se pueden operar, ¿verdad? Por ejemplo, este y este se pueden sumar. Ya está este y este. X1, X3, 3 medios más 3 medios es 3. X1, X3. Vamos que hasta este y este. Y tenemos este con este que es más 4x2, x3. Cheque. Aquí tenemos W de X aplicado a un X que es un elemento de R3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte, no. Unas 4. Bueno, vamos a ver qué sigue. Aquí solo es el espacio vectorial de las formas cuadráticas. Se ve el espacio vectorial. Sí, aquí estamos bien. Solo terminamos esto. Se ve un espacio vectorial sobre el cuerpo K, el conjunto de todas las formas cuadráticas de B en K, al que denotaremos de esta forma. Es un espacio vectorial sobre K respecto a las operaciones usuales de suma de funciones y producto de una función por una escalar. La correspondencia que a cada forma cuadrática de L se le asigna una forma polar, le asigna su forma polar una forma bilineal simétrica de DS, es isomorfismo entre los dos espacios vectoriales. Si B tiene dimensión n y elegida una base en B, la correspondencia que a cada forma cuadrática de aquí
Se le asigna una matriz asociada en esa base, es un isomorfismo del espacio vectorial. Esta con el espacio vectorial de las matrices simétricas de tamaño n por n. En este caso, pues, las matrices simétricas y las formas bilineal y las formas cuadráticas, bueno, habría que discutir, ver del orden de la, o sea, la dimensión, porque la dimensión de estas, si no me equivoco, es de n por, de n cuadrado, no, o de n por n más 1 entre 2. Esa es la dimensión de las matrices simétricas de orden n. Entonces el orden de esta es ese, y el orden de esta también es el mismo, es de n por n más 1 entre 2. Ese problema de determinar el orden de el orden de ese espacio vectorial, creo que se los dejé, se los asigné. Y solo es ir viendo la descomposición e ir sumando las matrices. Al final termina una sumatoria ahí que ya ustedes conocen de sumas finitas. Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario al respecto. Pues por ahora no, Luis. Cheque. Entonces voy a parar la grabación.